101.3. Cada mañana la palabra de Dios toca corazones. El Padre Walter te invita a descubrir cómo vivir tu fe con propósito. De la palabra a una vida en misión. Un momento para meditar, orar y asumir el llamado del Evangelio en tu día a día. De la palabra a una vida en misión con el Padre Walter. Muy buenos días, estimados oyentes, amigos de la palabra de Dios. Ciertamente, nosotros aquí les saludamos. Buen día, Manuel, todos ustedes donde estén. Y después cuando escuchen el YouTube también, todos durante el día. Domingo 19. El tema, también lo indiqué ya, lo he enviado esta mañana, el domingo, el tema es la fe y la esperanza. La fe nos hace velar con esperanza, diríamos así, con las tres lecturas. La fe en Dios, en Cristo, nos hace velar, estar despiertos y con esperanza. Tenemos una visión de la situación en Egipto, del último libro de la Biblia, Sabiduría, escrito más o menos solamente menos de 100 años antes de Jesús, último libro del Antiguo Testamento, la Sabiduría, que le medita como el pueblo en Israel, el pueblo en Egipto, en su esclavitud, en su represión, etc., no perdió la fe ni la esperanza. Rezaron, dice acá, rezaron en secreto, se unieron en secreto, esperaban la salvación, porque querían ser justos y pensaban que Dios les va a ayudar. Así una reflexión tardía, interesante, del libro de Sabiduría sobre la estadía en Egipto. Y la carta a los Hebreos, un tratado bastante largo, bonito sobre la fe. La fe es la garantía de los bienes que se esperan, dice el autor. Es un teólogo, ¿no? En Hebreos habla de la fe y de la esperanza también, de varios destacados personajes de fe, de Abraham, de Sara y otra vez de Abraham y de los hijos de Abraham. Habla de estos personajes como momentos. Jesús va a entrar indirectamente en esta lectura, porque cuando hablo de la oferta de Abraham, de su propio hijo, claro, nos hacemos pensar ya en que Jesús se entregó, o el Padre nos dio a Jesús. Ahí estamos. Dios tenía poder de dar la vida a Jesús y a todos que confiaban en él. El Evangelio es el Evangelio de capítulo 12. Capítulo 12. También ahí pide fe y esperanza. Despiertos. Estar despiertos. No háganse bolsas que se desgastan. Primero comienza, ¿no? Sino haga algo que vale la pena. Después, prepárense, estén preparando y velando porque no saben cuándo el amo vuelve de la fiesta y quiere verles preparados. Y lo mismo con la parábola del administrador. El administrador fiel es listo para todo. El administrador infiel es el mismo un aprovechador y le va a ir mal. Bueno, al final tenemos un dicho que nos hace pensar.
al que se le dio mucho, a nosotros, por conocer a Jesús, por ser imitado por Jesús, por tener el Espíritu de Jesús, por al que se le dio mucho, nos dio mucho, se los pedirá mucho. A los que han recibido mucho, se pedirá mucho. Un poco de música, querido Manuel, y vamos al libro de sabiduría con la primera lectura, domingo 19. Tener fe y esperanza. Estamos, libro de sabiduría, capítulo 18. La fe nos hace velar en esperanza. Ahí también, el pueblo en Egipto, la visión del último libro del Antiguo Testamento, sabiduría, representante de la lectura sapiencial de estos libros, hay muchos. Aquella noche de la salida de Egipto, piensa el autor de sabiduría, esta noche fue dado a conocer de antemano al pueblo, a nuestros padres, para que sabiendo con seguridad en qué juramento habían creído, en qué promesa habían creído, se sintieron reconfortados. Tu pueblo, dice sabiduría, tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y también la perdición de sus enemigos que esclavizaban. Porque con el castigo que infligiste a tus adversarios, los egipcios, con el castigo que infligiste a los adversarios, tú nos cubriste de gloria llamándonos a ti. Por eso, los santos hijos de los justos ofrecieron sacrificios en secreto en Egipto. Ofrecieron sacrificios en secreto, establecieron de común acuerdo esta ley divina, que los santos compartirían igualmente los mismos bienes, con los mismos peligros, y entonces entonaron los cantos de Padre, los cantos de los padres. Es palabra de Dios. Una palabra a esta lectura que es una reflexión tardía, la última del Antiguo Testamento, sobre toda la experiencia dolorosa en Egipto, pero que también fue una experiencia de oración, de aguante, de crecimiento en el espíritu, de creer en su Dios. Aquella noche, la noche de liberación, que se celebró también la Pascua, por eso dice el autor, aquella noche fue cuando iban a escapar, fue dado a conocer de antemano a nuestros padres, para que sabiendo con seguridad que el juramento, la promesa en la que habían creído, les iba a cumplir. Qué lindo. Tu pueblo esperaba en dos cosas, que Dios le iba a acompañar y le iba a dar una paliza, un castigo a Egipto, sabemos. La salvación de los justos esperaban, pero también que Dios iba a parar a los egipcios en el mismo mar. Ahí están. Aquí estos santos están llamados a compartir esta fe y esperanza que vamos ahora a escuchar y descubrir. Imagínense lo que aquí sabiduría nos cuenta. Son acontecimientos reflexionados durante más de 1000 años. Si el Éxodo fue el año 1200 a.C., más de 1000 años después escribe el libro de sabiduría.
un poco de música y pasamos a la segunda lectura, también un gran testimonio sobre la fe y esperanza que tuvieron varios personajes destacantes del Antiguo Testamento. Carta a los Hebreos, domingo que viene, domingo 19 del año C. ¿Sabe? El año C, 25, fue 22, 25, todo el año nos acompaña el Evangelio de Lucas en los Evangelios del año C, Lucas. Ahora estamos con la carta a los Hebreos, la segunda lectura. Domingo tiene 3 textos, ¿no? Hebreos, un gran teólogo, que medite ahora a su manera todo este hecho de la fe y de la fe que da esperanza, pero nos hace velar también, nos dirá el Evangelio. La fe nos hace velar. La fe nos hace velar con mucha esperanza en la venida del Señor. Hermanos, la fe es la garantía de los bienes que se esperan. Garantía de los bienes que esperan es la plena certeza en las realidades que no se ven. Certeza de realidades que no se ven, pero se cree. Por esta fe, nuestros antepasados fueron considerados dignos de aprobación, dice el autor. Ahora viene 4 veces por la fe. Ejemplos de fe. Por la fe, Abraham, obedeciendo al llamado de Dios, por la fe partió hacia el lugar que iba a recibir en herencia, sin saber dónde iba, por fe. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en carpas, lo mismo que sus hijos Isaac y Jacob, por la fe, herederas con él de la misma promesa, sus hijos. Porque Abraham esperaba, fe y esperanza, porque Abraham esperaba aquella ciudad de los sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y también por la fe, segundo modelo de fe. También por la fe, Sara, su mujer, recibió el poder de concebir. Por la fe, a pesar de su edad avanzada, porque juzgó digno de fe al que se le prometía. Dios. Y por eso, de un solo hombre, Abraham, de un solo hombre, de un hombre ya cercano a la muerte, viejo, Abraham viejo, de esta fe nació una descendencia numerosa, como las estrellas del cielo, e incontable como la arena que está en la orilla del mar. Todos ellos murieron en la fe sin alcanzar el cumplimiento de las promesas. Las vieron y las saludaron de lejos, Antiguo Testamento. Las promesas cumplidas las vieron y las saludaron de lejos, reconociendo que eran extranjeros todavía, peregrinos en la tierra. Los que hablan así demuestran claramente que buscan una patria, y si hubieran pensado en aquella de la que habían salido, Mesopotamia, habrían tenido oportunidad de regresar. Pero ellos aspiraban a una patria mejor,
nada menos que la celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de llamarse su Dios, de Abraham, Isaac y Sara y todo el pueblo, su Dios. Y de hecho, les ha preparado una ciudad. Por la fe, la cuarta vez, por la fe, Abraham, cuando fue puesto a prueba, presentó a su propio Isaac, el único, como ofrenda. Él ofreció a su hijo único, al heredero de las promesas, a Dios, aquel de quien se había anunciado. De Isaac naciera la descendencia que llevara tu nombre. Abraham lo ofreció porque él pensaba, en fe, que Dios tenía poder aún para resucitar a los muertos. Por eso, Abraham recuperó a su hijo, Isaac. Este fue como un símbolo. Es palabra de Dios. Muchas gracias, Manu. Nosotros saltamos el salmo que ahora vamos a dar después de la segunda lectura, también es bien ubicado. Himno de alabanza al poder de Dios, Salmo 32. Y fíjense en el verso responsorial. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia, promesa, fe, esperanza. La primera estrofa de este Salmo 32 es una alabanza al poder de Dios que puede. El autor que no conocemos invita a los justos, a los buenos, a los justos y buenos a entonar las aclamaciones a Dios siempre, cada día. El motivo es que el Señor privilegió tanto a la nación de Israel con una alianza que es también para toda la humanidad, esta alianza. Rezo la primera estrofa, una invitación, una proclamación. Aclamen justos al Señor, es propio de los buenos alabarlo. Proclamación, feliz la nación, cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se eligió como herencia. Segunda estrofa. La segunda estrofa proclama la confianza en Dios de todos los que lo conocen, esperan en su misericordia. Porque Dios, dice el autor, mira a la humanidad, no solo a Israel, y para liberarla de las muertes que hay, sostenerla, los hombres todos en las pruebas. Él está presente. Clave en esta segunda estrofa, la palabra esperar. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia. Esperanza, misericordia. Para liberar sus vidas de la muerte, sustentarlos en el tiempo de indigencia. Segunda estrofa. Muchas liberaciones son necesarios. Tercera estrofa. La tercera estrofa insiste que el Señor en su bondad, en su infinita bondad de Dios, es nuestra ayuda y nuestro escudo. Sus palabras, ayuda y escudo. El Salmo termina con una petición muy fervorosa a Dios. Que tu amor descienda sobre nosotros. Qué bonito. Que su amor descienda sobre nosotros conforme a nuestra esperanza. Tema del domingo, fe y esperanza. Que tu amor descienda conforme a nuestra esperanza. Rezo la tercera estrofa con ustedes, Salmo 32, y más tarde en el día tienen tiempo.
Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros, conforme a la esperanza que tenemos en ti. ¿Qué cosa? Voy a repetir para ustedes el responsorial, Salmo. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia, que es la humanidad, más allá de Israel, es toda la humanidad. Feliz el que el Señor se eligió como su herencia. Gracias, Manu. Evangelio de San Lucas, capítulo 12, domingo 19. Una consolación primero, después desafío de velar, estar buenos administradores, preparados siempre cuando vuelve el amo para ver si hemos trabajado. No temas, pequeño rebaño, no temas, pequeño rebaño, Lucas, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Ha querido darles el reino. Vendan sus bienes, denlos como limosna. Háganse bolsas que no se desgastan y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla. Porque ahí donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Segundo pensamiento. Estén preparados, ceñidos y con lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda. Para abrirle apenas llegue el Señor y apenas llame a la puerta. Felices estos servidores, a quienes el Señor encuentra velando, tema del domingo, encuentra velando a su llegada. Les aseguro que él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a ustedes a la mesa, se pondrá a servirles a ustedes. Última cena, Jesús. Felices ellos, si el Señor llega a medianoche o antes del alba, los encuentra así, velando. Entiéndanlo bien. Si el dueño de la casa supiera a qué hora viene el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados. Estén preparados porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Entonces Pedro preguntó, Señor, esta parábola, que estén preparados, ¿esta parábola la dices para nosotros o para la gente? Todos. El Señor le dijo, pequeña parábola, ¿cuál es el administrador o ecónomo, la palabra griego? ¿Cuál es el administrador, fiel y previsor, a quien el Señor pondrá a frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? ¿Cuál es este administrador? Feliz aquel quien el Señor al llegar encuentra ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes, reino de Dios. Pero si este administrador pensaría, mi Señor tardará en llegar, se dedica al golpear a los servidores y a las servientas, se pone a comer, a beber, emborracharse. Su Señor llegará el día, la hora menos pensada. Lo castigará,
le hará correr la misma suerte que los infieles. El administrador, que conociendo bien la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas, no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo. Hermanos, al que se le dio mucho, se le pedirá mucho. Al que se le confió más, se le reclamará mucho más. Es palabra del Señor. Muchas gracias, Manu. Vamos a rezar porque fueron largas las lecturas, hoy tan ricas. Vamos a rezar un poco diciendo a nuestro Señor Jesús: Señor Jesús, hemos escuchado tu palabra y te pedimos, inúndanos con tu amor y tu poder, así te está revelando, tener esperanza y fe, para que vivamos firmes en tu camino que tú abras, sabiendo que somos infinitamente amados, iluminados por el Espíritu tuyo, pero sabiendo también que esperas de nosotros una vida digna de respuesta, ser administradores y fieles, entregados con sinceridad al amor, a seguirte a ti en fe y esperanza. Despiertas en fe y esperanza. Que sea así. Amén. Bueno, ya escucho a la gente que está viniendo para nosotros y continuar el trabajo. Gracias, Manu. Ponga un minuto de música. Nos despedimos por este domingo de ustedes. Ya, va a estar el señor Carlos y la señora que hacen el sábado a las 8:30 con ustedes.